Alvarito. Hace unos años tuviste la chance de que te entrevistara Harvard Business Review y que reflexionara sobre un proceso que habías acompañado de transformación cultural importante, corporativo, y estuvo interesante esa platiquita y ha tenido su trascendencia en el tiempo porque un poco el lenguaje al que fuiste fue este tema de los do's y don'ts de la transformación cultural. ¿Te parece un poco que repliquemos aquella entrevista que te hicieron y la hagamos un poco live? Vamos a por ello, vamos a por ello. Bueno, quizá la primera pregunta que surge es, ¿cuándo es relevante hacer una transformación cultural? O sea, ¿cuándo es un momento donde una organización se tiene que plantear un esfuerzo de estos que típicamente toma tiempo? Es largo, digamos. Entonces, ¿cuándo es relevante? Mira, y tú y yo hemos vivido varios y sabes un poco por dónde van las respuestas, pero al final arranquemos por los do's. Es decir, el do, ¿cuándo lo haces? Lo haces efectivo cuando es el CEO y es su agenda y cuando es verdaderamente la habilitación de la estrategia lo que estás persiguiendo, ¿sí? Yo creo que ese es el gran do. O sea, cuando verdaderamente tienes una estrategia y sientes que necesitas una manera distinta de hacer las cosas para poder habilitarla, ¿no? Y la otra cara de esa moneda al final es un gran don't, ¿no? Cuando no lo he visto que tiene éxito. No tiene éxito cuando es la agenda mucho más para impulsar procesos de RH, procesos de valores, donde sí logras un delta en términos de la transformación, pero donde realmente no logras habilitar resultados de negocios distintos. Entonces, creo que ahí se queda corto este tipo de esfuerzos y muchas organizaciones pierden la energía para poder ir adelante y verdaderamente acometer estos retos, que son muy largos en el tiempo. O sea, la transformación puede durar 5 o 7 años y pues si no estás con la energía del CEO detrás, es muy complejo poder llevar a hacerlo. Correcto. Se habla de que la cultura frecuentemente es un intangible, es complicado agarrarla, cómo se come aquello. Quizá una pregunta esencial sería cómo se forma la cultura, cuál es un poquito, digamos, la lógica para que podamos tenerla, digamos, en sus tangibles y en sus intangibles. ¿Cómo se forma la cultura? Mira, al final es un proceso que lo podrías describir como en 3 grandes fases, ¿no? O en 3 grandes momentos o en 3 grandes elementos que están interactuando entre ellos, ¿no? Hay una etapa, es muy orgánico verdaderamente, o sea, hay una etapa más fundacional, que es al arranque del proceso, donde verdaderamente hay un momento donde los fundadores de las empresas, esos líderes que tienen estos grandes breakthroughs, logran cimentar ciertos elementos de propósito que le dan forma al origen, ¿sí? Sin embargo, eso en la medida que evoluciona la empresa necesita ser reforzado con una serie de prácticas, de políticas, un poquito la institucionalización de esa idea, ¿sí? Entonces el propósito te da esa trascendencia, pero es lo que lo empieza a ser tangible es justamente cuando empiezas a alinear todos esos procesos y esos caminos. Ahora, tú puedes tener esos 2 elementos, pero si el tercero no termina de alinearse, pues no termina de tomar vida, ¿no? Lo que le da vida a la cultura es el comportamiento de los líderes, ¿no? El comportamiento de los colaboradores, siendo alineado al propósito original de los fundadores y al proceso de fortalecimiento. Creo que un excelente ejemplo, que tú y yo lo hemos hablado 1000 veces, es esa etapa de ese ídolo tuyo, el Pep Guardiola, ¿no? Y cómo él terminó de cimentar un proceso que probablemente arrancó 15, 20 años antes, pero que él lo terminó de llevar a vida con ese alineamiento organizacional que llegó pues a ser un Barcelona muy exitoso. Podríamos darle la vuelta a la moneda y te podría hablar de Zidane en el Madrid, pero creo que son esas grandes figuras las que terminan de darle vida, ¿no? Y yo creo que así es como naturalmente se va formando, ¿no? Quizá hay un cuarto elemento que no es un elemento porque es un resultante, ¿no? Y es que el grado de alineamiento de estos 3 elementos genera unos resultados, ¿no? Y esos resultados sirven como, llamémosle, el gran validador al proceso, ¿no? Entonces, en la medida en que los resultados van siendo más positivos, validan más el esfuerzo y empiezan a generar un círculo medio virtuoso que termina de reforzar lo que probablemente el fundador ni siquiera se imaginó cuando empezó con sus ideas originales. Hablemos un poquito de regresemos al tema de los do's y don'ts, hablemos de la etapa de reforzamiento. En tu experiencia, digamos, en esa segunda etapa donde hablabas de procesos, de políticas,
¿qué cosas funcionan mejor y qué cosas no funcionan también? ¿Qué has visto en la práctica, digamos, de tus clientes, en donde probablemente algunos esfuerzos no perseveran y se disuelven y otros con el tiempo van encajando mejor? Mira, quizá volvamos otra vez al gran do, ¿no? El gran do, y lo hablaba en el reforzamiento, es verdaderamente entender todos los mensajes organizacionales que van taladrando en cierta manera. Entonces, en la medida en que tú tienes la comunicación, los objetivos, los símbolos y todo manda un mensaje congruente, ¿sí? El individuo empieza a decir, oye, espérame, aquí todos los astros se alinean alrededor de ser de cierta manera, ¿no? Y sin duda alguna los procesos humanos y de gestión juegan un rol muy trascendente en términos de darle vida en el día a día a lo que el ser humano está tratando de encarnar por los mensajes que recibe, ¿no? ¿Sí? El otro lado de esta moneda es cuando crees que simplemente con mensajes comunicacionales para reforzar el mensaje original, la gente lo va a seguir, se va a seguir apropiando de eso, ¿no? O sea, todos estos otros mensajes lo que hacen es habilitarle a las personas distintos incentivos para verdaderamente entender de qué se trata vivir la cultura que pretende la compañía. Entonces el reforzamiento tiene que ver con un esquema mucho más integral que simplemente la comunicación, que es el gran don't, ¿sí? Y quizá lo más icónico es lo que tú y yo hemos visto, ¿no? La foto del presidente, o incluso a veces prácticas más elaboradas como la misión y los valores, pero que no tienen ningún tipo de repercusión, como dicen por ahí, en términos de dientes del día a día, de lo que la gente tiene que hacer. Ahora, hablemos un poco de los do's y don'ts también, del lado decías, la tercera etapa donde ya se vive la cultura y frecuentemente hay una temática donde los líderes, digamos, empiezan a jugar un rol importante y probablemente la congruencia y la credibilidad que tiene el intento de transformación pasa porque los líderes muestran eso. ¿Ahí qué te has encontrado que esté del lado de los do's o de los don'ts? Mira, ahí la práctica, yo es a donde digo que esta es la parte más artística del proceso, el otro es muy científico porque al final es alinear una organización. Los mensajes y el grado de detalle de esos mensajes mandan una serie de señales, pero verdaderamente el gran do del proceso es asegurarse que hay un modelaje correcto, cercano, y eso parte del modelaje de la alta dirección. Sin duda alguna, los equipos ejecutivos juegan un rol crítico al momento de modelar esto, pero también tiene que ver con tener un enfoque transversal e incluso de bottom-up, donde le permitas que champions culturales, gente que está viviendo la cultura, sea reconocida de abajo hacia arriba, que existan diálogos transversales donde puedan verdaderamente dialogar y hacer una fertilización cruzada, que le llaman en muchos sitios. Y ese es el gran do, o sea, tener una filosofía de cambio mucho más integral que no le apueste a un solo elemento. Yo creo que el gran don't es lo que típicamente muchas organizaciones describen como el top-down o el mandato, ¿no? O el modelaje únicamente viniendo de la alta dirección, porque pues, la alta dirección hay ciertos elementos de la cultura que no es capaz de vivir de igual manera que un mando intermedio o incluso un colaborador que está en la trinchera en el día a día con el momento de la verdad frente al cliente. Entonces, verdaderamente las empresas que lo hacen bien son las que verdaderamente son capaces de entender qué tanto necesitan de esos elementos, ¿no? Creo que ese es un poquito el do's y don'ts en términos del liderazgo, ¿no? Interesante, porque si no, lo único que haces es que perpetúas, digamos, un sistema jerárquico de autoridad que viene de arriba para abajo y que tiene una limitación en términos realmente de apropiarte de eso, ¿no? Ahora, justo estamos hablando, me da la impresión ya de cómo integras estos elementos en un proceso de transformación cultural. ¿Cómo organizarlos en un proceso de transformación? Digo, de forma sencilla, porque podremos estar aquí hablando horas, ¿no? Pero... Mira, primero hay que entender, y algo que es de las primeras cosas que hablo con los clientes cuando me buscan para transformación cultural, es decirles, mira, tú ya tienes una cultura. La cultura, ya la describimos, se origina un poquito orgánicamente y va caminando. La gran pregunta es, oye, yo ahora tengo una estrategia intencionada, quiero encontrar la cultura que la habilite, ¿no? Entonces, claro, la lógica te diría, oye, pues sigue el mismo flujo, ¿no? Manda una idea, alinea la organización y haz que los líderes la vivan. Sin embargo, la cultura se cambia completamente a contraflujo, ¿sí? O sea, más bien tú arrancas y dices, oye, espérenme, quiero resultados distintos, entonces déjenme empezarle a pedir al liderazgo, a los mandos intermedios y a las personas del piso que empiecen a hacer cosas de forma distinta, ¿no? En la medida en que eso empieza a generar una masa crítica, entonces lo incorporas a tus prácticas de gestión, ¿no?
y con el tiempo, ¿sí? Pues esos elementos se vuelven fundacionales. Con el tiempo esos elementos se vuelven parte de la cultura y entonces has transformado. Ahora, aquí la clave es ir midiendo muy bien la evolución de los resultados de negocio, porque son esos los que retroalimentan a la organización. Claro. No, me imagino que no es, digamos, una sola pasada, sino que frecuentemente tienes que pensar como en olas de transformación y de cómo ir subiendo al barco poco a poco a todas las personas, darles tiempo suficiente como para que se suban y se sumen a las ideas, se vayan comprometiendo y después puedas reforzarlas o hacerlas sostenibles, ¿no? Lo dices muy bien, y incluso muchas empresas, el gran reto que tienen para darle el espacio es entender que a veces el cambio viene después de momentos difíciles para los individuos, es decir, gente intenta hacer un cambio, no logra los resultados y la tentación de volver al punto anterior de éxito es muy alta. Las empresas exitosas resisten eso y siguen mandando los incentivos para decirles, no señores, hagan esto porque en el largo plazo nos va a dar resultados distintos. Yo creo que es la perseverancia lo que determina el éxito en la cultura, no quién sale primero o qué tan rápido lo empiezas, sino qué tan dispuesto estás en el tiempo a mantener el rumbo. Un proceso que, por lo que suena, es bastante desgastante, bastante, digamos, implica muchísimas personas y muchísimo tiempo, requiere que esto empate de alguna manera con el mandato que el CEO ha recibido de la Junta de Accionistas o del Consejo, digamos, para que tenga una trascendencia en el tiempo y esté vinculado con lo que esta compañía aspira a hacer en el largo plazo. Eso es lo que nos piden a nosotros. Oye, acompáñennos para que no solo sea la energía del CEO, sino que este proceso tenga una lógica, tenga una emoción, tenga una medición que permita entonces que esta cultura en el tiempo suceda. De nuevo, yo quiero reiterar que son procesos que requieren como la maratón, ¿no? O sea, la perseverancia de ir trotando a un ritmo común, más que resistir la tentación de dar sprints para conseguir resultados de corto, ¿no? Y ese es el gran reto, porque no todo el mundo tiene la paciencia para buscar la transformación y se queda en etapas anteriores de cambio, ¿no? Interesante. Pues muy bien. Muchas gracias, señor.